A veces, las almas más solitarias se encuentran en los lugares más inesperados. Wade Thatcher tenía todo lo que el dinero podía comprar: un rancho enorme, ganado de primera calidad, el respeto de 3 condados, pero llevaba meses sin tener una conversación de verdad. Cuando llegó a Elkhorn, aquella fría mañana de diciembre, para comprar provisiones para el invierno, nunca imaginó que encontraría un burro desgreñado hurgando entre la basura detrás de la tienda de Murphy. La mayoría de la gente se deshacía del animal. Wade no. Algo en su tranquila obstinación, en su negativa a rendirse incluso cuando el mundo había renunciado a él, le conmovió profundamente. Lo que Wade no podía saber era que esta improbable amistad lo cambiaría todo. Pero, ¿podrían un viejo ranchero obstinado y un burro abandonado curar realmente los corazones heridos del otro? Antes de volver al tema, ¿nos dices desde dónde nos estás escuchando? Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento de diciembre traía el aroma de la nieve a través del valle de Elkhorn, mientras Wade Thatcher se encontraba en su porche, contemplando cómo el amanecer pintaba las cimas lejanas con tonos dorados y carmesí. A sus 62 años, su figura destacaba impresionante contra el telón de fondo de las montañas. Sus anchos hombros seguían siendo fuertes bajo su abrigo de lana. Su cabello, que en otro tiempo había sido negro como el carbón, estaba salpicado de canas, y sus manos estaban curtidas por décadas de trabajo honrado. El rancho Thatcher se extendía a lo largo de 15,000 acres de las mejores tierras de pastoreo de Montana, testimonio de 3 generaciones de cuidadosa administración y astuto sentido de los negocios. Wade sacó el reloj de bolsillo con ribetes plateados de su abuelo del chaleco y sintió su peso familiar. Eran las 6:15, la misma hora a la que se había levantado cada mañana durante los últimos 40 años, mucho antes de que el sol besara el horizonte. La rutina se había convertido en su ancla, la única constante en una vida que había visto más cambios de los que podía contar. El reloj había pertenecido a su abuelo, luego a su padre y ahora a él. 3 generaciones de Thatchermen que habían construido algo duradero en esta tierra. A veces se preguntaba quién lo heredaría. El ganado ya se movía en los pastos lejanos, puntos negros contra la hierba plateada por la escarcha. 500 cabezas de Angus de primera calidad, cada una de las cuales representaba años de cuidadosa cría y atención a los linajes. Eran animales hermosos, sanos y fuertes, que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Sin embargo, allí de pie, en la quietud de la mañana, Wade sentía el peso familiar de la soledad posándose sobre sus hombros como la nieve. Dentro de la cocina, el café se preparaba en la misma cafetera metálica que su esposa Margaret había utilizado 23 años atrás, antes de que el cáncer se la llevara en el espacio de un solo otoño. La casa aún conservaba sus toques personales: las cortinas azules que había cosido a mano, el jardín de hierbas que había cuidado fuera de la ventana de la cocina, ahora mantenido por su ama de llaves, Rosa, que venía 2 veces por semana. Pero ahora era el dominio de Wade, resonando con recuerdos y el sonido de sus propios pasos. Se sirvió café en una taza de cerámica, otra reliquia de las cuidadosas elecciones de Margaret, y se acomodó en su sillón de cuero junto a la chimenea de piedra. El periódico local yacía doblado en la mesita auxiliar, entregado antes del amanecer por el joven Tommy Martínez, que no había faltado ni un solo día en 3 años. Wade apreciaba ese tipo de fiabilidad, aunque a veces se preguntaba qué impulsaba a un chico de 16 años a levantarse a las 4 de la mañana solo para repartir periódicos a las casas de campo dispersas por el valle. La portada traía la mezcla habitual de política local y temas de temporada. El ayuntamiento volvía a debatir los presupuestos para la retirada de nieve. La nieta de la señora Eleyanena Genes había entrado en la lista de honor de la Universidad Estatal. La feria ganadera de invierno estaba programada para febrero, antes de lo habitual debido a conflictos con el recinto. Wade echó un vistazo a los titulares con falta de práctica, archivando la información que pudiera afectar a su negocio o a la comunidad de la que había formado parte toda su vida. Sin embargo, mientras leía, su mente divagaba hacia el día que tenía por delante. El suministro a Elkhorn no podía posponerse mucho más. Su despensa se estaba quedando sin provisiones y, lo que era más importante, necesitaba suplementos alimenticios para el ganado antes de que llegara el frío de verdad. El mes de diciembre en las montañas de Montana
No era clemente ni con los hombres ni con los animales. Y Wade había aprendido hacía mucho tiempo que la preparación era sinónimo de supervivencia. La ciudad de Elkhorn, enclavada en un valle a 32 kilómetros al este de su rancho, era una comunidad de 800 almas que había crecido alrededor de la estación de ferrocarril, construida en 1892. Era el tipo de lugar donde 3 generaciones podían trabajar en la misma tienda, donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás y donde un hombre aún podía obtener crédito con un apretón de manos. Wade apreciaba su naturaleza inmutable, aunque a veces se sentía como un fantasma que se movía por calles familiares, donde cada vez menos rostros recordaban su juventud. La tienda general de Murphy seguía siendo el pilar del pueblo, regentada por Shaw Murphy, nieto del inmigrante irlandés que la había fundado durante el auge minero. Shaw era un buen hombre, honesto en sus tratos y justo en sus precios, aunque hablaba más de lo que a Wade le hubiera gustado. La tienda vendía de todo, desde suplementos alimenticios hasta productos enlatados, pasando por artículos de ferretería y abrigos de invierno, y atendía a la dispersa comunidad ganadera con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Wade terminó su café y dejó la taza en un lado. Mientras calculaba las tareas de la mañana, pensó que tendría que revisar el ganado en el pastizal norte, asegurarse de que los abrevaderos no se congelaran y revisar el inventario de piensos una vez más antes de hacer su lista para el pueblo. El enfoque sistemático de la gestión del rancho le había servido bien, convirtiendo lo que su abuelo había comenzado en una de las explotaciones más exitosas del valle. Pero el éxito, había aprendido, era algo complicado. La cuenta bancaria estaba saneada, la tierra estaba pagada y la explotación ganadera era lo suficientemente rentable como para capear la mayoría de las tormentas económicas. Había conseguido todo lo que se supone que debe conseguir un ganadero. Había construido algo que merecía la pena transmitir. El problema era que no tenía a nadie a quien transmitirlo. Su hijo David se había marchado a la universidad hacía 25 años y nunca había vuelto, eligiendo el derecho y la ciudad en lugar de la tierra y el ganado. Intercambiaban tarjetas de Navidad y alguna que otra llamada telefónica, pero la distancia entre ellos se había ampliado con cada año que pasaba hasta parecer insalvable. David tenía ahora su propia vida. Un exitoso bufete en Denver, una esposa que consideraba que la ganadería era pintoresca pero poco práctica, e hijos que veían a su abuelo como un agradable desconocido de un mundo que no entendían. Margaret habría sabido cómo salvar esa distancia. Tenía el don de unir a las personas, de encontrar puntos en común donde otros solo veían diferencia. Su risa llenaba los espacios entre las conversaciones. Su presencia hacía que la gran casa se sintiera como un hogar, en lugar de solo un lugar para comer y dormir. Sin ella, Wade se había ido retirando poco a poco al ritmo del trabajo del rancho, dejando que las relaciones se atrofiaran como músculos sin usar. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana de la cocina. Mirando el jardín de hierbas que Rosa cuidaba con tanto esmero, Margaret había plantado esas hierbas con sus propias manos, cada una elegida por su utilidad práctica o su simple belleza. Romero para el recuerdo, salvia para la sabiduría, tomillo para el valor. Ella creía en esas cosas, en las antiguas conexiones entre las plantas y la naturaleza humana. Wade se había burlado una vez de sus costumbres de bruja, pero nunca se atrevió a quitar el jardín después de que ella se fuera. La rutina matutina continuó con precisión mecánica. Comprobar el tiempo, frío pero despejado, revisar la lista de suministros, los suplementos alimenticios, el grano y la compra para la semana siguiente. Llamar a Miguel Hernández, el capataz del rancho, para coordinar el trabajo del día. Miguel llevaba 15 años en el rancho, una presencia constante que entendía del ganado y la tierra casi tan bien como Wade. Era una de las pocas personas a las que Wade todavía consideraba un amigo, aunque incluso esa relación seguía estando limitada por la respetuosa distancia entre empleador y empleado. A las 8 m, Wade estaba listo para ir a la ciudad. Había elegido su camioneta más antigua, una Ford fiable, que había prestado servicio en el rancho durante casi una década. Los vehículos más nuevos permanecían aparcados, salvo en ocasiones especiales, otra muestra de su carácter práctico y de su renuencia a aceptar cambios innecesarios. La cabina de la camioneta olía a cuero y heno, aromas familiares que le recordaban innumerables viajes similares a lo largo de los años. Mientras conducía por el largo camino de grava que conectaba su casa con la carretera del condado,
Wade vio un halcón de cola roja volando en círculos sobre los pastos. Margaret lo habría tomado como un buen presagio, una señal de que el día prometía. Wade no era dado a tales fantasías, pero se encontró deseando que ella tuviera razón. Después de meses de rutina y soledad, estaba listo para cualquier cosa que rompiera el patrón predecible de sus días. El camino a Elkhorn serpenteaba a través de valles y colinas, pasando por otros ranchos, donde el humo salía de las chimeneas y el ganado se reunía cerca de los cortavientos. Era un país hermoso, duro pero honesto, que exigía respeto a quienes decidían ganarse la vida en él. Wade nunca había querido vivir en otro lugar, nunca había sentido la atracción de las ciudades, ni la promesa de una vida más fácil. Esta tierra estaba en su sangre, formaba parte de su identidad tan seguramente como su nombre o el color de sus ojos. Pero mientras conducía hacia la ciudad en aquella fría mañana de diciembre, Wade Thatcher no tenía ni idea de que su mundo, cuidadosamente ordenado, estaba a punto de ser trastocado por el más improbable de los compañeros, un burro testarudo sin ningún otro lugar a donde ir y sin nada que perder. La calle principal de Elkhorn se extendía, 6 manzanas entre la antigua estación de ferrocarril y la iglesia metodista, bordeadas de edificios con fachadas falsas que habían resistido un siglo de inviernos en las montañas. Wade aparcó su camioneta frente a la tienda de Murphy, fijándose en la familiar imagen de otras camionetas y vehículos de rancho agrupados alrededor del centro comercial de la ciudad. El vapor se elevaba de los tubos de escape en el aire frío de la mañana, y los pocos peatones se movían con el paso rápido y decidido de quienes intentan mantenerse calientes. La campana sobre la puerta de Murphy anunció su llegada con su familiar tintineo, y Shaw Murphy levantó la vista desde detrás del mostrador, donde estaba ordenando las hojas de inventario. Shaw era un hombre compacto de unos 50 años, con el pelo rojo ralo y una sonrisa afable que hacía que los clientes se sintieran bienvenidos. La vieja caja registradora de su abuelo seguía dominando el mostrador, aunque había un moderno terminal informático discretamente situado a un lado para las transacciones con tarjeta de crédito. Wade Thatcher, llamó Shaw, con su voz teñida del ligero acento irlandés que aún caracterizaba el habla de la familia Murphy. Hace un par de semanas que no te veo por el pueblo. ¿Cómo van las cosas en el rancho? No me puedo quejar, respondió Wade, sacando una lista doblada del bolsillo de su chaqueta. Tengo que abastecerme antes de que llegue el frío de verdad. El ganado está bien, pero necesitará comida extra si llega la nieve que predicen. Shaw asintió con complicidad. El clima era un asunto serio en la zona ganadera. La diferencia entre ganancias y pérdidas, a veces entre la vida y la muerte. Tengo mucho del suplemento que sueles tomar. Ayer llegó pienso dulce fresco y aparté algunos de esos bloques minerales que te gustan. Por cierto, María ha estado preguntando por ti. Wade sintió una familiar opresión en el pecho al mencionar a María González. Era la dueña del pequeño restaurante, junto a la ferretería. Servía un café tan fuerte que despertaría a un muerto y hacía el mejor chile verde de los 3 condados. Y lo que es más importante, era prima de Margaret y una de las pocas personas del pueblo que seguía tratando a Wade como a un familiar y no como a un simple cliente próspero. Sus conversaciones se habían vuelto más significativas durante el último año, con un ligero atisbo de compañerismo entre 2 personas que entendían lo que era la pérdida. Salúdala de mi parte, dijo Wade, concentrándose en su lista en lugar de mirar a Shaw a los ojos. Probablemente pasaré a comer si termino aquí temprano. A ella le gustará. He estado haciendo ese pan de maíz que tanto te gusta. Shaw se movía con eficiencia por la tienda, recogiendo los artículos de la lista de Wade. Se desarrolló el familiar ritual del comercio. Conservas, alimentos básicos secos, artículos prácticos para un hombre que vive solo. Shaw nunca hacía comentarios sobre la selección de comestibles del soltero, pero Wade a veces captaba una mirada de silenciosa simpatía en los ojos del dueño de la tienda. Llevaban a cabo su negocio con la cómoda eficiencia de 2 hombres que se conocían desde hacía décadas. Wade cargó la camioneta, mientras Shaw actualizaba el calendario de entregas de los artículos más pesados, sacos de pienso y bloques minerales que llegarían al rancho a finales de semana. El sistema funcionaba bien, basado en la confianza y el respeto mutuo. Wade estaba asegurando la última de las bolsas de la compra cuando oyó el alboroto detrás de la tienda. Alguien gritaba, no con ira, sino con frustración, el tipo de voz que se usa cuando se trata con un animal persistente. Rodeó la esquina del edificio,
curioso por el disturbio que alteraba la habitual tranquilidad matutina de Elkhorn. Detrás de Murphy's, donde el muelle de carga se unía con el callejón, se había reunido un pequeño grupo de personas. Tommy Martínez, el repartidor de periódicos, estaba de pie con las manos en las caderas, con aspecto exasperado. La señora Henderson, de la oficina de correos, sostenía una escoba como si fuera un arma, y Jake Whitmore, de la tienda de piensos, negaba con la cabeza con disgusto. Todos estaban concentrados en un pequeño burro gris que rebuscaba metódicamente en un cubo de basura volcado. El animal estaba en malas condiciones, con el pelaje apagado y con calvas, y las costillas visibles bajo el pelo de invierno, que nunca había crecido lo suficiente para soportar el frío de Montana. Ignoraba por completo a los humanos, concentrado con determinación en encontrar algo comestible entre la basura esparcida. Restos de verduras del restaurante, corazones de manzana, cualquier cosa orgánica que pudiera servirle de sustento. Esta maldita cosa lleva aquí 3 días, decía Jake. Ahuyenta a los clientes y lo ensucia todo. Se supone que Control de Animales vendrá esta tarde, pero hasta entonces seguirá causando problemas. ¡Fuera! La señora Henderson agitó la escoba hacia el burro. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! El burro levantó la vista brevemente, reconoció su presencia con sus tranquilos ojos marrones y luego volvió a buscar comida. Había algo casi digno en su negativa a dejarse intimidar. Una tranquila obstinación que le recordó a Wade a cierto ganado que había conocido, animales que tenían sus propias ideas sobre cómo debía funcionar el mundo. ¿De dónde has salido?, preguntó Wade, acercándose al grupo. Tommy se encogió de hombros. Simplemente apareció. Nadie sabe quién es su dueño ni cómo llegó aquí. Probablemente bajó vagando desde uno de los campamentos mineros de las colinas. Solían tener madrigueras allí arriba para transportar el equipo. Wade observó al animal con más atención. Era una burra, probablemente de 6 o 7 años, a juzgar por sus dientes y el gris alrededor del hocico. Alguien la había cuidado en algún momento. Tenía las pezuñas bien recortadas y había marcas descoloridas donde el cabestro había desgastado su pelaje. Pero ese cuidado había quedado atrás hacía mucho tiempo, y ahora no era más que otra criatura abandonada que intentaba sobrevivir al invierno en las montañas. Los controles de animales la sacrificarán, dijo la señora Henderson, con la frialdad práctica de alguien que había vivido rodeada de animales toda su vida. No se puede tener animales callejeros vagando por la ciudad, y nadie va a adoptar a una burra gastada. Es una pena, pero así son las cosas. Wade observó cómo la burra encontraba medio sándwich entre la basura y se lo comía con bocados cuidadosos y metódicos. No se mostraba frenética ni desesperada en su búsqueda de comida, solo persistente y minuciosa. Algo en su paciente determinación le resultaba familiar, un eco de su propia forma de afrontar la vida, una persistencia constante ante circunstancias que escapaban a su control. ¿Alguien ha intentado ayudarla?, preguntó. Jake resopló. ¿Ayudarla en qué? Solo es una burra callejera, Wade. ¿Qué vas a hacer? ¿Enseñarle a llevar las cuentas? El comentario dolió más de lo que Jake probablemente pretendía, ya que insinuaba la vida solitaria de Wade y su falta de compañía. Pero Wade ignoró la pullita y se acercó lentamente al burro, tal y como había aprendido a acercarse a cualquier animal desconocido. Ella lo observó con cansancio, pero no huyó. Quizás reconoció en su actitud algo que lo diferenciaba de los demás, que habían intentado ahuyentarla. Tranquila, chica, dijo en voz baja, extendiendo la mano para que ella la oliera. Nadie te va a hacer daño. Ella olisqueó sus dedos con cautela y luego le permitió acariciarle el cuello. Su pelaje era áspero y sucio, pero debajo podía sentir la sólida estructura ósea de un animal bien criado. Alguien había invertido dinero en su linaje. Tenía planes para ella más allá del simple trabajo de carga. Esos planes, obviamente, no habían llegado a nada, pero la calidad permanecía. No estarás pensando en llevarte esa cosa a casa. Sean Murphy había aparecido, atraído por la curiosidad que le despertaba la reunión que se estaba formando detrás de su tienda. Wade siguió acariciando el cuello de la burra, sintiendo cómo la tensión de sus músculos comenzaba a relajarse bajo su suave tacto. Solo tiene hambre y frío. Mírala, no es salvaje. Solo está abandonada. Tampoco es responsabilidad tuya, señaló la señora Henderson. Ya tienes bastante con ese rancho tan grande que tienes. Pero Wade recordaba el jardín de hierbas de Margaret, su creencia de que todos los seres vivos merecían compasión.
Pensaba en los espacios vacíos de su propia vida, en el silencio que llenaba su casa cada noche, en la rutina que se había convertido más en una prisión que en un consuelo. Sobre todo, reconocía en la tranquila persistencia de esta burra algo que reflejaba su propia obstinada negativa a rendirse, incluso cuando rendirse podría ser más fácil. Cárgala en la camioneta. Espera, se dijo a sí mismo, tanto como a los demás. Solo por esta noche, hasta que decidamos qué hacer con ella. La decisión le sorprendió tanto a él como al pequeño grupo, pero una vez tomada, le pareció acertada de una manera que no podía explicar. La burra se dejó llevar hasta su camioneta, subiendo con cuidado por la rampa de carga que él utilizaba para los terneros enfermos. Se acomodó en la caja de la camioneta como si hubiera viajado en vehículos toda su vida, paciente y digna, a pesar de sus circunstancias, mientras Wade salía de Elkhorn con su insólita pasajera. La vio por el espejo retrovisor. La burra se mantenía firme contra el movimiento de la camioneta, mirando hacia el pueblo que la había rechazado con lo que parecía una tranquila aceptación más que con amargura. Solo por esta noche, se dijo Wade, pero algo en lo más profundo de su pecho, en el lugar donde la soledad había echado raíces, le sugería que esta noche podría convertirse en algo más. El viejo y obstinado ranchero y la burra no deseada se dirigían juntos a casa sin saber que estaban a punto de salvarse la vida el uno al otro. La burra permaneció quieta en el patio del rancho, observando su nuevo entorno con la atención cuidadosa de un animal, evaluando las posibles amenazas y oportunidades. Wade bajó de la cabina del camión y caminó hasta la puerta trasera, estudiando a su inesperada invitada a la clara luz de la tarde, lejos de las sombras y la basura de la ciudad. Parecía aún más desaliñada, con su pelaje gris manchado de barro y delgado por la mala alimentación, y sus ojos reflejaban la inteligencia cansada de una criatura que había aprendido a no confiar demasiado fácilmente en las intenciones humanas. Bueno, dijo Wade en voz alta, con el aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Supongo que tenemos que decidir qué hacer contigo. La burra movió las orejas hacia adelante al oír su voz, un gesto cautelosamente optimista que sugería que estaba dispuesta a escuchar cualquier propuesta que él pudiera tener. Wade se sintió extrañamente conmovido por esa simple muestra de confianza de un animal que tenía todas las razones para esperar decepciones del mundo. Miguel Hernández eligió ese momento para doblar la esquina del granero, llevando al semental de Wade de vuelta del pasto. Miguel era un hombre compacto de unos 40 años, curtido por años de trabajo al aire libre, pero aún fuerte y capaz. Había sido capataz de BWD durante 15 años, y en ese tiempo habían desarrollado una relación profesional basada en el respeto mutuo y el entendimiento compartido de las operaciones del rancho. Miguel rara vez cuestionaba las decisiones de WDE, pero la expresión de su rostro al contemplar la escena sugería que esta podría ser una excepción. Patrón, dijo Miguel con cautela, utilizando el término español de respeto que se había convertido en un hábito entre ellos. Has adquirido una madriguera temporalmente, respondió Wade, aunque la palabra le sonaba menos segura de lo que pretendía. La encontré detrás de la tienda de Murphy rebuscando en la basura. Nadie la reclamó, y el servicio de control de animales iba a sacrificarla. Miguel dejó a Thunder en su establo y se acercó al camión con la mirada profesional de un hombre que había evaluado a miles de animales a lo largo de su carrera. Caminó lentamente alrededor de la burra, observando su estado, su conformación, su porte. Su evaluación fue minuciosa y honesta. No está en buenas condiciones, observó. Tiene bajo peso y necesita desparasitación. Probablemente no haya visto un comedero en meses, pero la estructura ósea es buena. Alguien invirtió dinero en su cría en algún momento. Wade asintió, agradecido por la evaluación práctica de Miguel. Estaba pensando que podríamos ponerla en el pequeño corral detrás del granero, solo hasta que encontremos una solución permanente. Verás, eso funcionaría. Pero, patrón, Miguel hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un burro no es un bovino. Tienen necesidades diferentes, comportamientos diferentes, y este ha estado solo demasiado tiempo. Puede que le lleve tiempo volver a confiar. La observación tenía más peso de lo que sugerían sus sencillas palabras. Miguel tenía una comprensión intuitiva de la psicología animal,
fruto de años de trabajo con criaturas que se comunicaban a través del lenguaje corporal y el comportamiento en lugar de las palabras. Si él pensaba que la burra sería difícil de rehabilitar, Wade debía tomarse esa advertencia en serio. Pero mientras Wade miraba al animal que esperaba pacientemente en la caja de su camioneta, sintió algo en su pecho que no había experimentado en años, un sentido de propósito más allá del mantenimiento rutinario de su vida actual. Este burro necesitaba ayuda y él estaba en condiciones de proporcionársela. La ecuación parecía casi matemática en su simplicidad. Vamos a acomodarla, dijo Wade. Ya pensaremos en el resto sobre la marcha. Juntos convencieron al burro para que bajara de la camioneta y entrara en el corral que Miguel había sugerido. Era un pequeño recinto construido originalmente para caballos heridos que necesitaban restringir sus movimientos durante la recuperación. El refugio tenía 3 lados abiertos al sur para aprovechar al máximo la exposición al sol, con un abrevadero alimentado por tuberías automáticas y un comedero de heno que se podía llenar desde fuera de la valla. La burra exploró su nuevo alojamiento metódicamente, olfateando las esquinas, probando el agua con los labios, examinando el heno que Miguel le había proporcionado. Sus movimientos eran deliberados y cautelosos. El comportamiento de un animal que había aprendido a evaluar cuidadosamente cada nueva situación antes de comprometerse a confiar. Necesita un nombre, pensó Wade, observándola probar el heno con evidente hambre. El pienso era de alta calidad, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera encontrado en los cubos de basura de la ciudad, y comía con la cuidadosa atención de alguien que entendía que las buenas comidas no estaban garantizadas. Miguel sonrió, la primera muestra de calidez genuina que Wade había visto en él desde que descubrió a la burra. Mi abuela la llamaría Esperanza. Siempre decía que los animales que sobreviven al abandono llevan la esperanza en sus corazones, esperando a que alguien la vea. La sugerencia era poética y significativa, pero por alguna razón a Wade no le parecía adecuada. Esta burra tenía algo más obstinado que la esperanza. Tenía determinación, persistencia y renuencia a rendirse incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Esas eran cualidades que él entendía, rasgos que resonaban con su propio enfoque de los desafíos de la vida. ¿Qué tal Jasper?, dijo. El nombre surgió de algún rincón de su memoria. Mi abuelo tenía una mula llamada Jasper cuando yo era joven. Obstinada como un poste de cerca, pero confiable como el amanecer. Miguel asintió con aprobación. Jasper es un buen nombre para un animal decidido, como si respondiera al bautizo. La burra levantó la vista del heno y miró a ambos hombres con lo que Wade habría jurado que era reconocimiento. Tenía las orejas erguidas, alerta, pero ya sin miedo, y movió la cola una vez, no con fastidio, sino con lo que parecía aceptación. Wade pasó la siguiente hora asegurándose de que Jasper tuviera todo lo que necesitaba para pasar la noche. Agua fresca, abundante heno, refugio del viento que comenzaba a arreciar al acercarse la noche. Miguel ayudó con eficiencia, pero Wade notó que su capataz lo observaba con algo que podría haber sido preocupación. «Patrón», dijo Miguel cuando terminaron de asegurar la puerta del corral, «¿puedo hablar con franqueza?» Wade asintió, preparado para objeciones prácticas sobre el costo y la complicación de cuidar un burro en un rancho ganadero. «Ha estado solo demasiado tiempo», dijo Miguel con sencillez. «Los que trabajamos para usted lo vemos, y quizá esta burra también lo vea. A veces Dios nos envía lo que necesitamos de formas que no esperamos». La observación fue amable pero directa, y transmitía la sabiduría de un hombre que entendía que la soledad podía ser tan peligrosa como cualquier dolencia física. Wade se sintió expuesto, como si Miguel hubiera vislumbrado algo que él intentaba ocultar incluso a sí mismo. «Solo se quedará hasta que le encontremos un hogar adecuado», dijo Wade. Pero la palabra sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Miguel volvió a sonreír, esta vez con la expresión comprensiva de alguien que ha visto a hombres obstinados racionalizar decisiones que ya habían tomado en su corazón. Justo hasta entonces, mientras la oscuridad se apoderaba del rancho, Wade se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el pequeño corral donde Jasper terminaba de comer el heno de la tarde. La burra había encontrado un lugar cerca del refugio desde donde podía ver la casa, y Wade se sintió extrañamente reconfortado por su presencia. Por primera vez en meses, el rancho parecía menos vacío, como si algo que había estado faltando hubiera vuelto silenciosamente a su lugar. Solo por esta noche,
se recordó a sí mismo, pero ya estaba planeando mejoras para el prado, calculando los costes de la alimentación y preguntándose si a Jasper le vendría bien en la compañía de algunas de las reses más dóciles. El obstinado viejo ranchero ya estaba cuidando de su insólita huésped de una forma que iba mucho más allá de la hospitalidad temporal. 3 días después, la rutina matutina de Wade había cambiado de una forma que no había planeado conscientemente. Después de mirar el reloj de su abuelo y servirse su primera taza de café, se encontró caminando hacia la ventana de la cocina, no para observar su ganado en los pastos lejanos, sino para ver cómo estaba la pequeña figura gris en el corral detrás del gran. Jasper había establecido su propia rutina, quedándose cerca de la cerca al amanecer, como si esperara su aparición en la ventana, y Wade había comenzado a esperar con ansias ese momento de reconocimiento mutuo que daba inicio a cada día. Rosa Martínez llegó el jueves por la mañana, como de costumbre, con su sedán compacto crujiendo sobre la grava del camino exactamente a las 8 p.m. Era la cuñada de Miguel, una mujer de unos 50 años que se había encargado de mantener la casa de WDE en orden desde la muerte de Margaret. Ruda tenía opiniones firmes sobre la mayoría de las cosas y no dudaba en compartirlas, especialmente cuando pensaba que Wade tomaba decisiones que iban en contra de sus propios intereses. Entró por la puerta de la cocina y enseguida se dio cuenta de los cambios en la rutina de WDE. En lugar de estar sentado a la mesa leyendo el periódico, estaba de pie junto al fregadero, lavando un cubo de comida extra que no estaba allí la semana anterior. «Has adquirido un animal», dijo Rosa, colgando su abrigo en el gancho junto a la puerta. No era una pregunta. Rosa tenía una extraña habilidad para detectar cualquier alteración en el equilibrio del hogar. «Temporalmente», respondió Wade, el mismo calificativo que había estado utilizando desde que trajo a Jasper a casa. «La encontré en la ciudad. Nadie la quería. Solo hasta que le encuentre un lugar adecuado». Rosa se acercó a la ventana y observó a Jasper, que estaba comiendo metódicamente el heno que Miguel le había proporcionado por la mañana. Incluso desde la distancia se notaba que la burra estaba mucho mejor. Tenía el pelaje más limpio, se movía con menos vacilación y había engordado lo suficiente como para que ya no se le marcaran las costillas. «Es hembra», observó Rosa. «Jen, mi abuelo tenía madrigueras cuando yo era joven. Son animales inteligentes, pero testarudos. Una vez que deciden confiar en ti, lo hacen por completo. Una vez que deciden no confiar», dijo encogiéndose de hombros expresivamente. Wade sintió curiosidad por la valoración de Rose. En todos los años que llevaba trabajando para él, sus conversaciones se habían centrado en cuestiones prácticas del hogar, horarios de limpieza, listas de la compra, necesidades de mantenimiento. Esta era la información más personal que ella había compartido jamás sobre su historia familiar. «¿Qué más dijo tu abuelo sobre ellos?» «Dijo que ellos eligen a su persona y no al revés. Un caballo se puede entrenar para trabajar con cualquiera que sepa manejarlo, pero un burro, una vez que decide que tú eres su persona, no será feliz con nadie más». Los ojos oscuros de Rose estudiaron el rostro de Wade. «Quizás este haya decidido que tú eres su persona». La observación tenía implicaciones que Wade no estaba preparado para examinar. Se repitió a sí mismo una y otra vez que la presencia de Jasper era temporal, una solución práctica a un problema inmediato. Pero no podía negar la satisfacción que sentía cuando ella levantaba la vista del heno cada mañana y reconocía su presencia con un suave relincho que se había convertido en parte de la banda sonora del día. Más tarde, esa misma mañana, volvimos al pueblo para comprar los suministros que había olvidado en su viaje anterior. Medicamentos antiparasitarios, suplementos para las pezuñas y un cabestro adecuado para un burro, en lugar de uno para un caballo. Sean Murphy lo recibió con evidente diversión. «He oído que has acogido a ese burro callejero», dijo Shaw mientras cobraba los suministros para el cuidado de los animales. «María ha estado hablando de ello toda la semana. Dice que es lo más interesante que ha pasado en Elorn desde que los gemelos Henderson, ambos casados, llamados Robert Wade». Robert sintió que se le subían los colores al oír mencionar a María González. Llevaba varios días queriendo pasar por su restaurante, pero algo en el hecho de tener a Jasper en el rancho le hacía reacio a hablar de su vida personal, incluso con alguien tan comprensiva como María.
Solo estaba ayudando a un animal necesitado, dijo, concentrándose en organizar los suministros en su cesta. Nada más complicado que eso. La sonrisa cómplice de Shah sugería que ya había oído excusas similares antes. María mencionó que deberías pasar por allí cuando tuvieras oportunidad. Ha estado experimentando con una nueva receta de guisantes jabonosos. Necesita a alguien con buen paladar para que le dé su opinión. La invitación era claramente más que culinaria, pero Wade se encontró extrañamente reacio a la conexión social implícita. Durante meses, se había ido acostumbrando poco a poco a la posibilidad de tener una relación con María, atraído por su calidez y su comprensión de la pérdida. Pero ahora, con Jasper en el rancho requiriendo atención y cuidados, se sentía reacio a complicar su vida con relaciones adicionales. Quizás la semana que viene, dijo, aunque ambos sabían que la semana que viene traería sus propias excusas. De camino a casa, Wade reflexionó sobre su creciente apego al burro, a pesar de sus repetidas afirmaciones de que su presencia era temporal. Cada mañana se encontraba comprobando cómo estaba antes de ocuparse de cualquier otro asunto del rancho. Cada noche se aseguraba de que tuviera suficiente heno y agua fresca antes de entrar a cenar. La rutina se estaba volviendo tan automática como su café matutino o las noticias de la noche. Miguel también había notado los cambios, aunque sus observaciones se manifestaban en forma de sugerencias prácticas más que de comentarios. La puerta del corral necesitaba mejores herrajes para evitar que Jasper aprendiera a abrirla por sí misma. El abrevadero debía elevarse ligeramente para reducir la formación de barro durante la primavera. El refugio podría beneficiarse de una cama adicional ahora que el invierno se estaba instalando con más fuerza. Cada mejora parecía razonable y necesaria, pero Wade reconoció que estaba realizando modificaciones permanentes para lo que seguía insistiendo en que era un arreglo temporal. La disonancia cognitiva le molestaba, pero no lo suficiente como para cambiar su comportamiento. El jueves por la noche, mientras Wade preparaba su sencilla cena de sopa enlatada y queso a la parrilla, se encontró cocinando raciones extras sin darse cuenta. El excedente se lo dio a Jasper como premio, complementando su alimentación habitual con sabores cálidos y apetecibles que ella claramente apreciaba. Su entusiasta respuesta a estos pequeños gestos le resultaba desproporcionadamente gratificante. El viernes, Wade tuvo que reconocer que Jasper estaba prosperando bajo su cuidado. Su pelaje estaba adquiriendo un brillo saludable que indicaba una nutrición adecuada. Sus ojos habían perdido la distancia cansada de un animal abandonado, sustituida por un interés alerta por su entorno. Lo más revelador era que había empezado a acercarse a la valla del prado cada vez que Wade aparecía en el jardín, buscando las caricias suaves y las palabras tranquilas que se habían convertido en parte de sus interacciones diarias. Pero fue la respuesta de Jasper a Rosa la que demostró realmente lo mucho que había cambiado. Cuando la ama de llaves se acercó al corral para ver más de cerca a la nueva residente del rancho, Jasper se acercó inmediatamente, permitiendo que Rosa le rascara detrás de las orejas mientras emitía suaves gruñidos que indicaban satisfacción. Ahora confía fácilmente, observó Rosa, mientras continuaba prestando su suave atención al evidente placer de la burra. Esto es bueno. Significa que se siente segura aquí, que sabe que no volverá a ser abandonada. Wade observó la interacción entre las dos hembras con una mezcla de orgullo y creciente preocupación. Orgullo porque sus cuidados habían ayudado claramente a Jasper a recuperarse de su terrible experiencia. Preocupación porque su evidente apego al rancho y a él hacía que la perspectiva de encontrarle otro hogar fuera cada vez más complicada. Mientras estaba allí, bajo el sol de diciembre, observando cómo Rosa y Jasper desarrollaban su propia relación, Wade comenzó a sospechar que sus repetidas garantías sobre los arreglos temporales eran cada vez menos convincentes para todos los involucrados, incluido él mismo. Para la segunda semana de diciembre, Jasper se había convertido en la mascota no oficial del rancho, de una manera que Wade no había previsto. La noticia del improbable rescate del rico ranchero se había extendido por la red de comunicación informal de Elkhorn con la eficacia de los chismes de un pueblo pequeño, y la historia se había vuelto más romántica con cada repetición. Lo descubrimos cuando la doctora Sarah Chen, la veterinaria que atendía a los ranchos dispersos del valle, llegó para la revisión médica programada de Jasper. Así que tú eres el vaquero de corazón blando del que todo el mundo habla, dijo la doctora Chen con una sonrisa mientras descargaba su clínica móvil
de la parte trasera de su camioneta. Sarah era una china estadounidense de tercera generación, cuyos abuelos se habían establecido en Montana durante la época de la construcción del ferrocarril. Había regresado al valle después de estudiar veterinaria, atraída por la misma conexión con la tierra y la comunidad que mantenía a la mayoría de los nativos arraigados. A pesar de las oportunidades económicas en otros lugares, Wade se sentía claramente incómodo con esa caracterización. Solo había ayudado a un animal que necesitaba ayuda. Nada más complicado que eso. El examen profesional de Sarah a Jasper fue minucioso y alentador. La burra había engordado casi 18 kilogramos, su pelaje estaba adquiriendo el grosor adecuado para el invierno, y su comportamiento general sugería que se sentía segura y bien cuidada. Y lo que es más importante, había establecido un vínculo con Wade que iba más allá de la simple gratitud por la comida y el refugio. Está muy apegada a ti, observó Sarah, viendo cómo Jasper apoyaba la cabeza en el hombro de Wade mientras le ponían las vacunas. Los burros establecen vínculos emocionales profundos con sus cuidadores, mucho más que los caballos o el ganado. No se queda aquí solo porque le conviene, se queda porque te ha elegido como su persona. La evaluación coincidía con la observación anterior de Rose, pero, viniendo de una veterinaria con amplia experiencia en comportamiento animal, tenía un peso adicional. Wade acarició distraídamente el cuello de Jasper, tratando de ignorar la calidez que se extendía por su pecho al pensar que había sido elegido por esta criatura obstinada y decidida. ¿Qué pasará cuando le encuentre un hogar permanente?, preguntó, aunque la pregunta le parecía cada vez más hipotética. Sarah guardó cuidadosamente sus instrumentos antes de responder. Eso dependería de varios factores: su edad, la calidad de los cuidados que recibiría en otro lugar, lo bien que se adaptara al nuevo entorno. Pero sinceramente, Wade es una burra de mediana edad, con sus costumbres y claramente unida a ti. La mayoría de la gente que busca una burra quiere algo más joven, más fácil de entrenar. Encontrarle otra situación que la haga feliz puede ser más difícil de lo que crees. Después de que Sarah se marchara, Wade se encontró sentado en un cubo de pienso volcado en el prado de Jasper, observándola mientras investigaba una nueva piedra de sal que había instalado esa mañana. El sol de diciembre era débil, pero cálido en su espalda, y los sonidos familiares del rancho, el mugido del ganado en los pastos lejanos, el viento moviéndose a través del techo metálico del granero, creaban un tranquilo telón de fondo para una incómoda introspección. La verdad era que había dejado de buscar activamente un nuevo hogar para Jasper. Había hecho algunas consultas sin mucho entusiasmo entre los ganaderos vecinos, pero no había dado seguimiento cuando sus respuestas fueron tibias. Nadie necesitaba un burro de mediana edad, especialmente uno con un historial desconocido y posibles peculiaridades de comportamiento. Pero, si era sincero consigo mismo, Wade no estaba especialmente motivado para encontrar alternativas. La presencia de Jasper había llenado un vacío en su rutina diaria que no había reconocido del todo hasta que ella llegó para ocuparlo. El sonido de un vehículo que se acercaba interrumpió su contemplación. Un familiar sedán azul subía por el largo camino de grava. Tommy Martínez traía el correo de la tarde, pero en lugar de dejar el correo en el buzón al final de la carretera y marcharse, Tommy aparcó cerca de la casa y salió del coche con evidente curiosidad por la nueva residente del rancho. «Señor Thatcher», llamó Tommy, Timmy acercándose al prado con el paso seguro de un adolescente que había crecido rodeado de animales de rancho. «He oído que ha acogido a ese burro que estaba detrás de la tienda de Murphy. ¿Le importa si le echo un vistazo?» Wade señaló el prado, donde Jasper se había acercado a la valla para investigar al visitante. Tommy se acercó con la familiaridad de alguien que entiende el comportamiento animal, extendiendo la mano para que Jasper la oliera antes de intentar cualquier contacto físico. «Está en buenas condiciones», observó Tommy, pasando las manos por el cuello y los hombros de Jasper con sorprendente destreza. «Mi tío cría mulas en Nuevo México. Siempre decía que los burros son más inteligentes que los caballos, solo que les gusta menos presumir de ello. Ya sabes, los animales», dijo Wade, impresionado por la confianza con la que el joven manejaba a Jasper. Tommy asintió. «Crecí rodeado de ellos. Mi familia ha tenido ganado durante 3 generaciones, pero perdimos el rancho cuando yo tenía 12 años. El banco lo embargó. Por eso ahora reparto periódicos, ahorro dinero para la universidad,
con la esperanza de estudiar agricultura y quizá volver al rancho algún día. La explicación transmitía la tristeza natural de alguien que había aprendido pronto que la vida no siempre honra los sueños ni recompensa el trabajo duro. Wade reconoció la combinación de pragmatismo y esperanza que caracterizaba a la mayoría de las familias ganaderas. La comprensión de que los reveses eran inevitables, pero la determinación de seguir trabajando para alcanzar objetivos a largo plazo. ¿Qué piensas estudiar?, preguntó Wade, genuinamente curioso por las ambiciones del joven. ¿Gestión ganadera? ¿Ciencia animal? Quizá algunos cursos de empresariales. Supongo. Si voy a volver a dedicarme al ganado, es mejor que comprenda todos los aspectos de la explotación. Demasiados buenos ganaderos lo pierden todo porque no entienden la parte financiera. Wade asintió con aprobación. La observación demostraba una madurez superior a la edad de Tommy, la comprensión de que para tener éxito en la ganadería se necesitaba algo más que habilidad con los animales. Es una forma inteligente de pensar. Demasiadas explotaciones fracasan porque se centran solo en el ganado y descuidan los fundamentos empresariales. Su conversación fue interrumpida por la llegada de otro vehículo, el sedán de Ross. Había vuelto a por unos productos de limpieza que se había olvidado, pero en lugar de dirigirse directamente a la casa, Rosa se acercó al prado donde Wade y Tommy discutían sobre la economía de la ganadería, mientras Jasper escuchaba con evidente interés. «Tommy Martínez», dijo Rosa con cordialidad. «¿Cómo está su madre?» «Está bien, señora Martínez. Sigue trabajando en el distrito escolar. Sigue esperando que encuentre una buena chica y le dé nietos a los que mimar». Rosa se rió. El sonido transmitía un afecto genuino por el joven sincero. Las madres son iguales en todas partes, siempre preocupadas porque sus hijos no se establezcan lo suficientemente rápido. Wade observó esta interacción fluida entre dos generaciones de la comunidad hispana del Valle, sintiéndose a la vez incluido y separado de su contexto cultural compartido. Rose y Tommy hablaban con la cómoda familiaridad de personas que conocían a sus familias desde hacía décadas, que entendían sin necesidad de explicaciones las presiones y expectativas que moldeaban las decisiones de cada uno. «El señor Thatcher me ha hablado de la burra», dijo Tommy, rascando a Jasper detrás de las orejas. «Parece que se ha adaptado bien aquí. Ella lo ha elegido a él», respondió Rosa con certeza. «Tal y como predije. Los burros saben reconocer a las buenas personas y no cambian fácilmente de opinión una vez que han decidido confiar en alguien». Tommy parecía pensativo. «Mi tío siempre decía que los burros eran los mejores jueces del carácter en el reino animal. Si un burro confiaba en ti, era porque te lo merecías». Wade se sintió claramente cohibido ante esta doble valoración de su carácter, basada en la aparente aprobación de Jasper. Pero no podía negar el placer que le producía su suposición de que el apego de ella reflejaba algo positivo sobre su naturaleza fundamental. Durante demasiados años se había medido principalmente por sus logros externos, el éxito de su rancho, el respeto de sus compañeros, la acumulación de bienes que sobrevivirían a su vida. La idea de que pudiera ser digno del afecto sencillo y sin complicaciones de una criatura que no pedía nada más que un trato decente le resultaba inesperadamente significativa. El sábado siguiente llegó una visita inesperada que obligó a Wade a enfrentarse a lo mucho que había cambiado su vida desde la llegada de Jasper. María González llegó en su fiable Honda Accord justo cuando Wade terminaba sus tareas matutinas, llevando un plato tapado que llenaba el aire con el aroma de chile verde y tortillas calientes cuando salió del coche. María tenía 58 años, con mechas plateadas en su cabello negro, que llevaba recogido en una trenza práctica y con una elegancia discreta que provenía de la confianza más que del esfuerzo. Era propietaria del pequeño restaurante de Elkhorn desde hacía 15 años, desde que la muerte de su marido por un ataque al corazón la dejó sola y con la necesidad de mantenerse y encontrar un propósito más allá del dolor. Wade se sentía atraído por su fuerza tranquila desde hacía meses, pero nunca había encontrado el valor para actuar en consecuencia. «He oído lo de tu burro», dijo María sin preámbulos, dejando el plato tapado en los escalones del porche. «Pensé en traer el almuerzo y ver a este famoso Jasper del que todo el mundo habla». Wade sintió que le subían los colores al rostro ante la insinuación de que su vida personal se había convertido en tema de conversación en la comunidad. «En realidad no es mío. Solo le estoy echando una mano hasta que le encuentre un hogar adecuado».
La sonrisa cómplice de María sugería que ya había oído esa explicación antes y que la encontraba tan convincente como todos los demás. Por supuesto. ¿Dónde está tu huésped temporal? Caminaron juntos hasta el prado y Wade observó el rostro de María cuando vio a Jasper por primera vez de cerca. El burro se acercó inmediatamente a la valla, atraído por la energía tranquila de María y quizás por el aroma persistente de su cocina que se aferraba a su ropa. María extendió la mano para que Jasper la oliera y luego comenzó a acariciarlo suavemente, algo a lo que el burro ya estaba acostumbrado por parte de los visitantes. «Es precioso», dijo María en voz baja, y Wade pudo percibir un afecto genuino en su voz. A Margaret le habría encantado. La mención de su difunta esposa pilló a Wade desprevenido. Ya pocas personas hablaban de Margaret, como si su recuerdo se hubiera vuelto demasiado delicado para una conversación informal. Pero María había sido prima de Margaret, había compartido recuerdos de la infancia y tradiciones familiares que crearon lazos más allá de la simple amistad. Su fácil referencia a Margaret le resultó dolorosa y reconfortante a la vez. Margaret siempre tuvo debilidad por los animales abandonados, respondió Wade, recordando la tendencia de su esposa a llevar a casa pájaros heridos y gatitos abandonados. A estas alturas, habría mimado a Jasper hasta la exageración. También te habría mimado a ti, dijo María con suave humor. Margaret se preocupaba por ti incluso antes de enfermar. Decía que estabas demasiado dispuesto a cargar con el mundo sobre tus hombros sin pedir ayuda. Permanecieron en un cómodo silencio durante un momento, ambos perdidos en los recuerdos de la mujer que los había unido en vida y cuya ausencia había creado la cuidadosa distancia que habían mantenido desde su muerte. Jasper pareció sentir el peso emocional de su conversación y apoyó la cabeza contra el hombro de María en un gesto de simple consuelo. «Está muy unida a ti», observó María, viendo la evidente satisfacción de Jasper con el contacto humano. «Los animales siempre saben en quién pueden confiar. Margaret solía decir eso de ti, que los animales y los niños podían sentir tu buen corazón incluso cuando intentabas ocultarlo detrás de todo ese estoicismo de ranchero». Wade se sintió a la vez complacido e incómodo con esta valoración. La idea de que Margaret hubiera visto y apreciado cualidades en él que no estaba seguro de poseer le parecía a la vez validante y agobiante. Estar a la altura de la fe que una mujer fallecida tenía en su carácter le parecía un estándar imposible de alcanzar. «¿Te gustaría quedarte a comer?», preguntó, señalando el plato tapado que María había traído. «Ya que te has tomado la molestia de cocinar, me encantaría», respondió María, y Wade se sorprendió de lo mucho que le complacía su aceptación. Comieron en el porche a pesar del frío de diciembre, abrigados con abrigos y calentados por el café, que María calificó de adecuado pero poco inspirado. La comida era sencilla: enchiladas con chile verde, arroz español, frijoles que habían sido cocidos a fuego lento, con comino y ajo hasta alcanzar el equilibrio perfecto entre sabor y textura. Wade no había probado una comida casera tan buena desde la muerte de Margaret, y se encontró saboreando no solo la comida, sino el simple placer de compartir una comida con alguien cuya compañía disfrutaba de verdad. «¿Cuánto tiempo hace que no tienes invitados?», preguntó María, observándolo comer con evidente aprecio. Wade consideró la pregunta cuidadosamente. «Rosa viene 2 veces por semana. Miguel y yo almorzamos juntos a veces durante las temporadas altas, pero comidas sociales de verdad, no desde el funeral de Margaret». «Es demasiado tiempo», dijo María con sencillez. «La gente no está hecha para estar tan sola, especialmente las personas que tienen tanto que ofrecer como tú». La observación era amable pero directa, y tenía el peso de alguien que entendía la soledad por experiencia propia. Wade se sintió expuesto bajo su mirada fija, como si ella pudiera ver a través de las cuidadosas rutinas y el enfoque práctico que él había utilizado para estructurar su vida solitaria. «Me he acostumbrado a la tranquilidad», dijo, aunque, incluso mientras pronunciaba las palabras, reconoció que solo eran parcialmente ciertas. La presencia de Jasper le había recordado lo mucho que echaba de menos tener a otro ser vivo que dependiera de él, que respondiera a sus cuidados y compartiera los ritmos diarios de la vida en el rancho. «Hay una diferencia entre elegir la soledad y que te la impongan», respondió María. Margaret solía decir que era sociable por naturaleza, pero demasiado orgulloso para admitir que necesitabas la compañía de otras personas antes de que Wade pudiera responder a esta incómoda observación. Les interrumpió el ruido de otro vehículo que se acercaba.
Una camioneta destartalada subía por el camino, seguida de una nube de polvo que sugería un asunto urgente. Wade reconoció la camioneta como la de Bill Henderson, cuyo rancho limitaba con su propiedad al este. Bill salió de la camioneta con aspecto agitado, su habitual compostura sustituida por una evidente angustia. Era un hombre de unos 70 años, viudo, que llevaba más tiempo que nadie, excepto la familia de Wade, dedicándose a la ganadería en el valle. Si Bill Henderson estaba tan alterado como para hacer una visita sin avisar, algo grave había sucedido. Wade, llamó Bill sin su habitual saludo informal. Siento interrumpir tu almuerzo, pero necesito hablar contigo. Se trata de tu burro. Wade sintió que se le encogía el estómago por una repentina aprensión. ¿Qué le pasa a Jasper? Pertenece a mi nieta Emma, dijo Bill, con voz cargada de renuencia al revelarlo. Emma lleva buscando a ese burro desde octubre, cuando se escapó de su casa en Colorado. Emma ha estado enferma, muy enferma, y ese burro era su animal de terapia. Ayer me enteré de que el burro que han estado buscando coincide con la descripción del que tú acogiste. Las palabras le golpearon como un golpe físico. En todas sus especulaciones sobre los orígenes de Jasper, nunca había considerado que pudiera pertenecer a una niña, que alguien la echara de menos y la buscara desesperadamente, alguien que la necesitara más que él. El cuidadoso mundo que había construido alrededor de su insólita compañera de repente le pareció frágil y temporal, de una forma para la que no estaba preparado. María se acercó y le tomó la mano, un gesto de apoyo que le recordó que no estaba solo para afrontar esta inesperada complicación. Pero su contacto no podía aliviar la creciente certeza de que su tiempo con Jasper y, tal vez, su oportunidad de volver a encontrar una conexión estaban a punto de llegar a un abrupto final. Bill Henderson se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el cabello gris y ralo, un gesto que Wade reconoció como el preludio de conversaciones difíciles. El rostro curtido del ranchero mayor reflejaba el peso de alguien que daba una noticia que prefería no compartir, pero que no podía ocultar en conciencia. «Háblame de Emma», dijo Wade en voz baja, temiendo la respuesta, pero necesitado de comprender el alcance total de lo que se le avecinaba. Bill se sentó en los escalones del porche junto a María, mirando a Jasper, que seguía pastando tranquilamente, ajeno a que se estaba decidiendo su futuro. Emma es la hija de mi hijo Robert. Tiene 12 años y vive con su madre en Durango. Es una niña encantadora. Siempre le han gustado los animales más que a la mayoría de la gente. Hizo una pausa, luchando con el peso emocional de la historia. La primavera pasada, a Emma le diagnosticaron diabetes juvenil. Los casos graves requieren un control constante y múltiples inyecciones de insulina al día. Pero eso no era lo peor. Wade sintió cómo la mano de María se tensaba en la suya, ambos presintiendo la tragedia que se avecinaba. La diabetes desencadenó algún tipo de trastorno de ansiedad. Bill continuó. Emma empezó a tener ataques de pánico. No podía dormir. No quería ir al colegio. Los médicos probaron con medicación, terapia, todo lo que se les ocurrió. Nada funcionó hasta que sugirieron un animal de terapia. Fue entonces cuando encontraron a Jasper. La revelación impactó a Wade con una fuerza inesperada. Durante todo este tiempo, había asumido que Jasper había sido abandonada, descartada por personas que ya no querían la responsabilidad de cuidarla. La imagen que tenía de sus antiguos dueños, personas descuidadas e indiferentes que la habían dejado vagar, se derrumbó bajo el peso de esta nueva realidad. Jasper no estaba abandonada, dijo Wade. Las palabras le sonaban extrañas en la boca, señor. No, esa burra era el salvavidas de Emma. De alguna manera podía sentir cuando el azúcar en sangre de Emma se ponía peligrosa y alertaba a la familia incluso antes de que los monitores registraran un problema. Pero más que eso, Jasper le daba a Emma algo en lo que concentrarse además de su enfermedad. La niña aprendió a controlar su diabetes porque quería cuidar de su burro. Wade miró a Jasper con nuevos ojos, viendo no solo al animal obstinado y decidido al que había llegado a querer, sino a una criatura cuyos instintos y entrenamiento se habían perfeccionado para salvar la vida de una. La inteligencia tranquila que había admirado, la forma en que parecía sentir las emociones humanas y responder adecuadamente. No se trataba solo de rasgos de personalidad, sino del resultado de un entrenamiento especializado y un vínculo forjado por necesidad médica. ¿Cómo acabó aquí?, preguntó María con delicadeza, con una voz que transmitía la cuidadosa neutralidad que le habían dado años de ayudar a personas a superar situaciones difíciles. La expresión de Bill se ensombreció con culpa y arrepentimiento.
Esa es la parte que hace que todo este lío sea culpa mía. En octubre, fui a visitar a Robert y Emma a Colorado. Emma estaba controlando muy bien su diabetes en la escuela, como una niña normal, y todo era gracias a ese burro. Hizo una pausa, preparándose para la confesión que Wade sabía que iba a llegar. Emma quería traer a Jasper aquí para que lo conociera, para mostrarme lo bien entrenada que estaba, lo mucho que habían progresado juntos. Robert no estaba seguro de transportar un burro tan lejos, pero Emma se lo suplicó, y ella ya había pasado por mucho. Así que subimos a Jasper a un remolque y condujimos hasta mi casa. Wade sintió un nudo en el estómago al escuchar la historia, y comprendió por qué Jasper había terminado vagando por las montañas de Montana en lugar de quedarse a salvo en Colorado. La primera noche en mi rancho hubo una tormenta. Los relámpagos asustaron al ganado y en la confusión, alguien dejó una puerta abierta. Jasper salió con algunas cabezas de ganado y cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ya se había ido. La buscamos durante días, Robert, Emma, yo y la mitad de los vecinos. Encontramos el ganado en unas horas, pero Jasper había desaparecido por completo. La imagen de una niña enferma buscando desesperadamente a su animal de terapia. Saber que su salud y su estabilidad emocional dependían de esa conexión le afectó mucho más de lo que había esperado. La pérdida de Emma recontextualizó todo lo que había experimentado con Jasper. El cansancio de la burra, su confianza gradual, su evidente alivio al encontrar seguridad y cuidados. No la habían abandonado. Se había perdido y estaba tratando de encontrar el camino a casa, a una niña que la necesitaba desesperadamente. Emma ha estado preguntando por Jasper todos los días desde octubre, continuó Bill, con la voz cargada de culpa de abuelo. Su ansiedad volvió peor que antes. Ha tenido que volver a la monitorización médica intensiva porque Jasper no está allí para alertar a la familia sobre los cambios en el azúcar en sangre. Los médicos dicen que el estrés de perder a su animal de terapia ha hecho que su diabetes sea más difícil de controlar. WDE se levantó de repente y se dirigió a la valla del Prado, necesitando espacio para procesar las implicaciones de la revelación de Bill. Jasper se acercó a la valla, como siempre hacía cuando él aparecía, y apoyó la cabeza contra su pecho en un gesto de afecto que se había convertido en una rutina entre ellos. La simple confianza en ese gesto ahora tenía un matiz doloroso. No era su burro al que amar, sino el salvavidas de una niña que se había extraviado temporalmente. «Tienes que devolvérsela a Emma», dijo Wade, con palabras más duras de lo que pretendía. «Esa niña la necesita más que yo». «No es tan sencillo», respondió Bill con tristeza. «La madre de Emma no la dejará volver aquí, no después de lo que pasó la primera vez. Y yo soy demasiado mayor para conducir hasta Colorado cada vez que quieren venir de visita». Pero Emma no deja de preguntar cuándo volverá Jasper a casa, y no sé qué decirle. María se levantó y se unió a Wade junto a la valla. Su presencia le ofrecía un consuelo que él no sabía cómo pedir directamente. «¿Y si traes a Emma aquí?». Sugirió que, si el tiempo acompañaba y sus médicos aprobaban el viaje, tal vez podría venir de visita. Así Jasper, sabrás que está a salvo y bien cuidada. La sugerencia ofrecía un compromiso que Wade no había considerado, pero también le obligaba a enfrentarse a la profundidad de su apego al burro. En las últimas semanas, Jasper se había convertido en algo más que un animal al que cuidaba. Se había convertido en un catalizador para reconectar con su comunidad, una razón para esperar con ilusión la rutina diaria, una compañera cuya simple presencia había aliviado la soledad que había llevado consigo desde la muerte de Margaret. «¿Qué pasaría después de la visita?», Wade preguntó, sabiendo ya la respuesta, pero necesitando oírla. La expresión de Bill era comprensiva, pero firme. Emma querría llevarse a Jasper a casa, de vuelta a Colorado, donde pertenecía. Esa burra era la diferencia entre que Emma viviera una vida normal y fuera prisionera de su enfermedad. Por mucho que vea lo apegado que estás a ella, no podemos pedirle a una niña enferma que sacrifique su salud por la felicidad de otra persona. La ecuación moral era clara e inevitable. Las necesidades médicas y emocionales de una niña de 12 años pesaban más que su propio deseo de compañía, por muy profunda que se hubiera vuelto esa compañía. Pero reconocer la decisión correcta no hacía menos doloroso pensar en cuándo podría visitarla. Wade preguntó, sorprendido por su propia disposición a considerar el acuerdo que, en última instancia, le costaría la presencia de Jasper. Su madre dice que tal vez durante las vacaciones de Navidad, si el azúcar en sangre de Emma se estabiliza
y los médicos consideran que el viaje no será demasiado estresante. Solo sería por unos días, lo suficiente para que Emma viera que Jasper está bien y se preparara para llevársela a casa. Wade asintió lentamente, sintiendo el peso de las decisiones que parecen tomarse por sí solas a pesar de su resistencia emocional. Dile a Emma que puede venir cuando esté lista. Jasper estará aquí esperándola. Mientras Bill Henderson se alejaba en su coche, llevando consigo la promesa que acabaría separando a Wade de la compañera que había cambiado su vida, Wade se encontró ante la profunda ironía de su situación. Al aprender a querer a Jasper, había redescubierto su capacidad para conectar con los demás y cuidar de ellos. Pero amarla también significaba aceptar que ella pertenecía a otro lugar, con alguien que la necesitaba más desesperadamente de lo que él jamás podría. María le tomó de la mano mientras observaban a Jasper reanudar su tranquilo pastoreo. Ambos comprendían que las próximas semanas pondrían a prueba algo más que el apego de Wade a una burra. Pondrían a prueba su capacidad para elegir la generosidad por encima del interés propio, para encontrar sentido en las conexiones temporales y para confiar en que hacer lo correcto podría, de alguna manera, conducir a formas inesperadas de sanación. El terco viejo ranchero estaba a punto de aprender que, a veces, el mayor acto de amor era saber cuándo dejar ir. La semana anterior, la llegada prevista de Emma transcurrió con la intensidad deliberada de un hombre que se prepara para una batalla que sabe que no puede ganar. Wade se dedicó a hacer que el rancho fuera lo más acogedor posible para una niña enferma de 12 años, aunque cada mejora le parecía un paso más hacia la despedida de la compañera que había transformado su existencia cotidiana. Empezó por las consideraciones prácticas. Emma necesitaría un lugar donde alojarse que fuera cómodo y lo suficientemente cerca de Jasper como para poder visitarlo fácilmente. La habitación de invitados había permanecido prácticamente sin usar desde la muerte de Margaret, pero Rosa le ayudó a prepararla con sábanas limpias, un calentador para combatir el frío de diciembre y pequeños detalles que podrían gustar a una niña, libros prestados de la biblioteca del pueblo y una cómoda silla de lectura situada cerca de la ventana que daba al prado de Jasper. «Te lo estás poniendo más difícil de lo necesario», observó Rosa, viendo cómo Wade reorganizaba los muebles de la habitación con la energía nerviosa de alguien que evita pensar en cosas profundas. «La niña solo se quedará unos días y luego volverás a tu vida tranquila». Wade se detuvo en su tarea de ajustar las persianas, sorprendido por la suposición de Rosa de que perder a Jasper simplemente lo devolvería a su existencia anterior. El último mes lo había cambiado de formas que aún estaba descubriendo. Había despertado necesidades y capacidades que había olvidado que poseía. Volver a su rutina solitaria le parecía menos un regreso a la normalidad que aceptar una especie de exilio emocional. «No creo que vaya a ser tan sencillo», admitió. Quizás lo más honesto que había dicho sobre su situación desde la revelación de Bill Henderson. Rosa estudió su rostro con la atención perceptiva de alguien que lo había visto llorar la muerte de Margaret y construir lentamente muros contra nuevas pérdidas. «No», asintió suavemente. «Yo tampoco creo que vaya a ser sencillo, pero quizá eso no sea malo». Miguel se mostró igualmente comprensivo a su manera práctica, ayudando a Wade a mejorar las condiciones de vida de Jasper, para que Emma viera lo bien que se había cuidado a su animal de terapia durante su separación. Juntos, ampliaron el prado, añadieron un mejor drenaje y construyeron un refugio más cómodo que protegiera a Jasper del clima invernal, tanto si se quedaba como si se marchaba. «¿Quieres que la niña vea que Jasper ha sido querido aquí?», observó Miguel, viendo cómo Wade aplicaba una última capa de barniz a las paredes de madera del refugio. «Eso está bien. Le ayudará a confiar en que dejar a Jasper contigo no fue un abandono». El comentario revelaba que Miguel era consciente de que Wade esperaba contra toda esperanza que Emma decidiera dejar a Jasper en el rancho, al menos temporalmente. Sabía que era un deseo egoísta, pero no podía reprimirlo del todo, a pesar de que entendía racionalmente que Emma necesitaba a su animal de terapia más de lo que él necesitaba compañía. María lo visitó todos los días durante esa semana, a veces trayendo comida, a veces simplemente ofreciendo la tranquila compañía que se había vuelto tan valiosa para Wade al enfrentarse a la perspectiva de volver a la soledad. Su presencia le recordaba que su conexión con Jasper había sido el catalizador para volver a conectar también con otras personas, que perder al burro no tenía por qué significar
perder todo lo que había ganado durante el tiempo que habían pasado juntos. ¿Cómo lo llevas?, le preguntó María el miércoles por la noche, sentándose a su lado en el porche, donde solían tomar café después de cenar. El aire de diciembre era cortante por la llegada de la nieve, pero ambos parecían reacios a poner fin a su tiempo juntos entrando en casa. Sigo diciéndome a mí mismo que estoy haciendo lo correcto, respondió Wade, observando a Jasper moverse por su prado con la atención cuidadosa de alguien que memoriza detalles que quizá no vuelva a ver. Emma la necesita más que yo. Esa es la simple verdad de la situación. Las verdades simples y las decisiones fáciles no siempre son lo mismo, observó María. Margaret solía decir, tienes el don de tomar la decisión correcta, incluso cuando te cuesta personalmente. Ella estaba orgullosa de esa cualidad, pero también le preocupaba que eso significara que sacrificarías tu propia felicidad con demasiada facilidad. Wade consideró esta valoración de su carácter y se preguntó si Margaret tenía razón al preocuparse. La decisión de dejar que Emma se llevara a Jasper de vuelta a Colorado era obviamente correcta desde cualquier punto de vista objetivo. Las necesidades médicas de un niño pesaban más que el deseo de compañía de una, pero reconocer esa corrección no aliviaba la pérdida que anticipaba. ¿Qué harías tú?, le preguntó a María, genuinamente curioso por conocer su perspectiva. Exactamente lo que estás haciendo, respondió ella sin dudar. Pero también sería sincera sobre lo mucho que iba a doler y me aseguraría de tener razones para seguir adelante una vez que todo hubiera terminado. La sugerencia de que necesitaba planes más allá de simplemente soportar la visita de Emma obligó a Wade a enfrentarse a preguntas que había estado evitando. ¿Cómo sería su vida después de que Jasper se fuera? ¿Volvería a refugiarse en el cuidadoso aislamiento que había caracterizado los años transcurridos desde la muerte de Margaret? ¿O encontraría formas de mantener las conexiones que el cuidado de Jasper le había ayudado a construir? El jueves vino la doctora Sarah Chen para lo que ella diplomáticamente llamó un examen previo al viaje para Jasper, aunque todos entendían que en realidad se trataba de una evaluación para determinar si la burra estaba lo suficientemente sana para el viaje a Colorado. El examen de Sarah fue minucioso y alentador. Jasper no solo se había recuperado de sus semanas de vagabundeo y mala alimentación, sino que en realidad había mejorado con respecto a su estado antes de perderse. Había ganado peso, su pelaje era espeso y sano, y su estado físico general era excelente. Sarah informó, sea lo que Emma haya hecho en su formación médica, está claro que ha aprendido a cuidar excepcionalmente bien de este animal, y sea lo que tú hayas hecho, solo ha mejorado esa base. Wade se sintió a la vez orgulloso y desconsolado por esta valoración. Había logrado cuidar de Jasper. Le había dado todo lo que necesitaba para prosperar. Pero ese éxito también significaba que no había razones médicas para retrasar su regreso con Emma. No había complicaciones que pudieran requerir un tratamiento prolongado en el rancho. ¿Cómo crees que llevará la separación?, preguntó Wade, temiendo la respuesta, pero necesitando comprender lo que Jasper podría experimentar cuando se separaran. Sarah se quedó pensativa. Los burros establecen vínculos profundos y está claro que ella se ha encariñado contigo. Experimentará estrés cuando esa relación cambie, pero también ha sido entrenada para vincularse específicamente con Emma y recordará esa conexión una vez que se reencuentren. Los animales suelen ser más adaptables de lo que creemos. El viernes por la noche llegaron visitantes inesperados que le recordaron a Wade cuánto había afectado su situación a la comunidad en general. Tommy Martínez llegó justo después de la cena, pero en lugar de entregar el correo, traía un paquete cuidadosamente envuelto y una expresión de seriedad. Señor Thatcher, dijo Tommy formalmente, quería darle algo antes de que llegue Emma. El paquete contenía un cabestro de madera tallado a mano que Tommy había hecho en su clase de taller del instituto, hecho a medida para Jasper y decorado con diseños sencillos pero elegantes que reflejaban la artesanía tradicional de los ranchos. La mano de obra era impresionante, lo que demostraba tanto su habilidad como su genuino afecto por el proyecto. Pensé que Emma debería tener algo especial para recordar lo bien que se había cuidado a Jasper mientras ella estaba fuera, explicó Tommy, y quizá también algo para recordarle a usted. El gesto conmovió a Wade más de lo que esperaba. Este joven, que ahorraba dinero para la universidad y planeaba volver al rancho, había invertido tiempo y esfuerzo en crear algo bonito para una chica a la que nunca había conocido.
simplemente porque comprendía el peso emocional de la situación. Es un trabajo precioso. Tommy, Emma lo atesorará. Eso espero, respondió Tommy. Y señor Thatcher, ¿qué hace al permitir que Emma recupere su burro a pesar de que se ha encariñado con él? Eso es lo que mi tío siempre decía que diferenciaba a los buenos ganaderos de los grandes. Los grandes ganaderos entienden que, a veces, la tierra y los animales no nos pertenecen. Solo tenemos que cuidar de ellos durante un tiempo. El sábado por la mañana amaneció despejado y frío, con un aire cristalino que hacía que las montañas se destacaran en marcado relieve contra un cielo azul brillante. Wade se levantó más temprano de lo habitual y, por costumbre, miró el reloj de bolsillo de su abuelo antes de darse cuenta de que esa podría ser una de las últimas mañanas en las que seguiría su rutina habitual. Mañana llegaría Emma y todo cambiaría. Pasó más tiempo con Jasper, cepillándole el pelaje hasta que brilló, revisándole las pezuñas, asegurándose de que estuviera lo mejor posible para el reencuentro con la chica que la había estado buscando desde octubre. Jasper parecía intuir que ese día era diferente, ya que se mantenía más cerca de Wade de lo habitual y de vez en cuando le acariciaba el hombro con el hocico en un gesto de afecto que se había convertido en su forma privada de comunicarse. Mañana vendrá una niña, dijo Wade en voz baja, acariciándole el cuello con las manos una vez más. Mañana volverás a casa con alguien que te necesita más que yo. Pero, incluso mientras pronunciaba esas palabras, Wade se dio cuenta de que su definición de hogar había cambiado durante el último mes. El hogar ya no era solo el rancho que había heredado, la tierra que había trabajado, la casa que había compartido con Margaret. El hogar se había convertido en el ritmo diario de cuidar de otro ser vivo, el simple placer de la compañía, el saber que su presencia era importante para alguien que dependía de él. Perder a Jasper no solo significaría perder a un animal querido, significaría perder su sentido de propósito, su razón para esperar con ilusión la rutina diaria, su conexión con la posibilidad de que su vida aún pudiera depararle fuentes inesperadas de alegría. Mientras estaba de pie bajo el sol de diciembre, observando a Jasper pastar tranquilamente en el prado que había mejorado para su comodidad, Wader se preparó para el acto de amor más difícil que jamás había contemplado: renunciar a algo precioso por el bien de alguien que lo necesitaba más. Emma Henderson Torres llegó el domingo por la mañana en un SUV plateado que levantaba nubes de polvo mientras recorría el largo camino de grava hasta la casa de Berry. Wade observaba desde la ventana de su cocina con el café enfriándose en sus manos, mientras el vehículo aparcaba cerca del porche. Su estómago se revolvió con una mezcla de expectación y temor. Expectación por el reencuentro de Emma con Jasper. Miedo por su propia pérdida inminente. La primera persona en salir del todoterreno fue una mujer de unos 35 años con el pelo oscuro de Emma y la mandíbula decidida de Bill Henderson. Se movía con la cautela de una madre acostumbrada a vigilar el estado de salud de su hijo. Sus ojos recorrieron inmediatamente los edificios del rancho, como si evaluara posibles complicaciones o peligros. Emma salió más lentamente, una niña delgada que parecía más joven que sus 12 años, hasta que se fijaba en la pulsera de alerta médica que llevaba en la muñeca y el pequeño kit de pruebas que llevaba como si fuera un bolso. Llevaba vaqueros y botas que sugerían familiaridad con la vida en el rancho, pero sus movimientos tenían la cautela de alguien cuyo cuerpo le había enseñado a no confiar en su fiabilidad. Bill Henderson salió el último, con un aspecto más viejo y frágil de lo que Wade recordaba de su conversación de la semana anterior. La culpa por haber perdido al animal de terapia de su nieta claramente le había pesado mucho, envejeciéndolo más allá del simple paso del tiempo. Wade salió al porche cuando la familia se acercaba, sintiéndose incómodamente formal, con su camisa planchada y sus mejores vaqueros. Se había devanado los sesos pensando en cómo vestirse para esta reunión, queriendo causar una buena impresión a Emma sin ir demasiado elegante para una visita a un rancho. El resultado parecía un compromiso que no satisfacía a nadie, y menos aún a él mismo. «Usted debe de ser el señor Thatcher», dijo la madre de Emma, tendiéndole la mano con una sonrisa que no lograba ocultar del todo su preocupación. «Soy Lisa Torres, la madre de Emma. Gracias por cuidar también de Jasper». «No ha dado ningún problema», respondió Wade. La familiar subestimación sonaba particularmente hueca, dado lo mucho que la presencia de Jasper había transformado su vida. «Es un animal extraordinario», pero Emma no estaba prestando atención a las cortesías de los adultos.
Su atención se había fijado en el prado detrás del granero, donde Jasper estaba junto a la valla, con las orejas erguidas, como si reconociera algo familiar en las voces que se acercaban. El rostro de la niña se iluminó con una alegría tan pura que le recordó a Wade por qué estaba haciendo lo correcto, aunque le costara todo lo que había ganado durante el último mes. «Jasper», llamó Emma, con una voz que resonó por todo el rancho con la emoción de alguien que ve a un amigo querido después de una larga separación. «Jasper, soy yo». La respuesta del burro fue inmediata e inequívoca. Empezó a caminar con paso decidido hacia la puerta del prado, emitiendo los suaves rebuznos que Wade había aprendido a asociar con la satisfacción y el reconocimiento. Pero estos sonidos eran diferentes, más urgentes, más alegres, con una carga emocional que denotaba una conexión más profunda que cualquier cosa que Wade hubiera logrado con ella. Emma corrió hacia el corral a pesar de la advertencia de su madre. «Ten cuidado, cariño». Se movía con la determinación concentrada de alguien cuyo mundo de repente se había vuelto completo de nuevo. Wade la siguió más lentamente, sintiéndose como un observador de un reencuentro que ponía de relieve su propio papel como cuidador temporal en lugar de compañero elegido. En el momento en que Emma llegó a la valla, Jasper presionó su cabeza contra los barrotes, buscando el contacto físico que le había sido negado durante 3 meses. Emma rodeó con sus brazos el cuello del burro, presionando su cara contra el pelaje áspero, y Wade pudo ver lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te extrañé tanto», susurró Emma. Sus palabras eran apenas audibles, pero llevaban el peso de una angustia genuina. «Pensé que nunca volvería a verte. Pensé que te habías ido para siempre». Jasper permaneció completamente inmóvil, permitiendo el abrazo de Emma mientras emitía suaves sonidos que parecían diseñados para consolarla y tranquilizarla. WDE observó esta interacción con una comprensión cada vez mayor de lo que estaba presenciando. No se trataba solo del afecto entre una niña y su mascota, sino de una relación médica basada en la dependencia y la confianza mutua. «Ella te recuerda», observó Wade, impresionado por la inmediatez de la intimidad de su reencuentro. Emma lo miró por primera vez, con los ojos brillantes de lágrimas y gratitud. «Es mi mejor amiga», dijo la chica con sencillez. «Ella sabe cuándo mi nivel de azúcar en sangre se vuelve peligroso antes que yo. Me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar». Lisa Torres se acercó a la valla, llevando el kit de pruebas que Emma había dejado atrás en su emoción. «Emma necesita comprobar sus niveles», le explicó a Wade. «La emoción de viajar y volver a ver a Jasper puede provocar picos». Wade observó cómo Emma realizaba con eficiencia su prueba de azúcar en sangre, una rutina tan automática que apenas interrumpió su atención hacia Jasper. El burro permaneció quieto durante el procedimiento, como si comprendiera su importancia, y luego acarició suavemente la mano de Emma cuando ella terminó. «Números perfectos», anunció Emma con satisfacción. «Jasper siempre me hace sentir mejor». Esa sencilla afirmación tenía profundas implicaciones. No se trataba solo del apego emocional de una niña a una mascota querida. Era una relación médica que afectaba directamente a la capacidad de Emma para controlar una enfermedad que ponía en peligro su vida. El mes que WDE había cuidado de Jasper había sido significativo, pero la necesidad que Emma tenía de ella era, literalmente, una cuestión de supervivencia. «Está estupenda», dijo Lisa, estudiando a Jasper con la atención minuciosa de alguien que evalúa un equipo médico. «La ha cuidado muy bien, señor Thatcher. No puedo expresarle lo agradecidos que estamos». Wade asintió, aceptando la gratitud que sabía que se merecía, al tiempo que reconocía que su tiempo como cuidador de Jasper estaba llegando a su fin. Emma pertenecía a este burro de una manera que iba más allá del simple afecto o incluso de la compañía. Eran compañeros en el manejo de una afección médica que requería su absoluta confianza mutua. Allí, de pie bajo el sol de diciembre, viendo a Emma y Jasper restablecer su conexión vital, Wade comenzó a comprender que amar algo a veces significaba reconocer cuando otra persona lo necesitaba más que tú. La tarde transcurrió con la intensidad agridulce de un día perfecto que todo el mundo sabe que terminará demasiado pronto. Emma pasó horas en el prado con Jasper, restableciendo rutinas y órdenes que el burro recordaba perfectamente a pesar de su separación de 3 meses. Wade observaba desde varios puntos estratégicos del rancho, orgulloso de lo bien que había cuidado a Jasper y al mismo tiempo,
con el corazón roto al ver lo mucho que ella había echado de menos a su verdadero compañero. La experiencia de Emma con Jasper era evidente. Guiaba al burro a través de ejercicios que Wade nunca había visto, comportamientos específicos que permitían a Jasper detectar cambios en el azúcar en sangre, patrones de alerta que podían pedir ayuda cuando Emma tenía problemas médicos, técnicas de relajación que ayudaban a controlar los ataques de ansiedad. No se trataba solo de una niña jugando con su mascota, sino de una joven trabajando con su compañero médico. «Es increíble», dijo María en voz baja, uniéndose a Wade junto a la valla del prado, mientras Emma demostraba cómo Jasper podía recuperar los suministros de prueba cuando se le ordenaba. «Nunca había visto nada igual», asintió Wade, incapaz de confiar en su voz mientras observaba a Emma y Jasper trabajar juntos con la perfecta coordinación de un equipo que se había entrenado durante innumerables horas de repetición y confianza. Cada interacción entre ellos reforzaba lo que él había empezado a comprender, que su mes con Jasper había sido significativo, pero no era nada comparado con la relación vital que ella había construido con Emma. Cuando el sol comenzó a descender hacia las montañas occidentales, proyectando largas sombras sobre el patio de herramientas, nos dimos cuenta de que él necesitaba tener una conversación que había estado temiendo todo el día. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el prado, cepillando el pelaje de Jasper con cuidadosos movimientos mientras le hablaba en un murmullo bajo y continuo que parecía ser su forma privada de comunicación. «Emma», dijo Wade, acercándose a la valla con cuidado para no asustar ni a la niña ni al burro, «¿podría hablar contigo unos minutos?» Emma levantó la vista de su cepillo, con el rostro sereno y satisfecho de alguien que se ha reencontrado con algo esencial para su bienestar. «Claro, señor Thatcher. Gracias de nuevo por cuidar tan bien de Jasper. Se nota que ha sido muy feliz aquí». Wade sintió una punzada de dolor ante su gratitud, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría la dinámica entre ellos. «Emma, tengo que ser sincero contigo sobre algo. Cuando tu abuelo me contó tu situación, lo mucho que necesitas a Jasper, acepté que se fuera contigo a Colorado. Eso es lo que tiene que pasar. Tú la necesitas más que yo, y su lugar está contigo». La expresión de Emma se volvió cautelosa, intuyendo algo difícil en el tono de Wade a pesar de sus palabras de apoyo. «Pero tengo que decirte», continuó Wade, «que tener a Jasper aquí este último mes ha significado más para mí de lo que esperaba. Perdí a mi esposa hace unos años y me había acostumbrado a estar solo. Jasper me recordó lo que se siente al tener a alguien a quien cuidar, alguien que dependía de mí. La voy a extrañar más de lo que probablemente debería». Emma estudió su rostro con la seria atención de alguien que había aprendido pronto a leer las emociones y motivaciones de los adultos. «¿Tú también la quieres?», dijo simplemente. «Sí», admitió Wade, sorprendido de lo fácil que era decir esas palabras una vez que se había comprometido a ser sincero. «Pero quererla significa querer lo mejor para ella, y lo mejor para ella es estar contigo». Emma se quedó callada durante un largo rato, sin dejar de cepillar el pelaje de Jasper mientras procesaba la confesión de Wade. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una madurez superior a sus 12 años. «Mi madre dice que el amor no consiste en retener a las personas, consiste en ayudarlas a estar donde deben estar», dijo. «Jasper necesita estar conmigo porque estoy enferma y ella me ayuda a mantenerme con vida. Pero ella era feliz aquí contigo, ¿no?» «Creo que sí», respondió Wade, conmovido por la capacidad de Emma para reconocer su pérdida y comprender al mismo tiempo sus propias necesidades. Parecía contenta. «Entonces quizá el amor también pueda consistir en compartir», sugirió Emma, con voz cada vez más segura mientras ordenaba sus pensamientos. «Quizá Jasper podría venir a visitarte a veces, cuando yo me encuentre bien, y mamá dice que no hay problema en viajar. Y quizá tú podrías venir a visitarnos a Colorado, para ver cómo está». Wade sintió que algo cambiaba en su pecho ante la propuesta de Emma. No era la solución definitiva que había esperado, pero era algo mejor que la separación permanente que tanto temía. La idea de que su relación con Jasper pudiera continuar de alguna forma, que Emma entendiera y valorara el vínculo que había creado con su animal de terapia, le ofrecía una esperanza que no se había permitido considerar. «Me gustaría mucho», dijo Wade. «Lo decía en serio», sonrió Emma. Era la primera expresión de alegría completamente despejada que Wade había visto en ella en todo el día. «Bien»,
porque Jasper también te echará de menos, y se pone de mal humor cuando echa de menos a las personas que quiere, como si respondiera a su nombre y al peso emocional de la conversación. Jasper se acercó a la valla donde estaba Wade y apoyó la cabeza contra su pecho en un gesto de afecto que se había convertido en su ritual privado. Por un momento, los tres permanecieron conectados, Wade, Emma y la burra, que les había enseñado a ambos algo importante sobre la naturaleza del amor y el dejar ir. Gracias, señor Thatcher, dijo Emma en voz baja, por todo. Wade acarició el cuello de Jasper una vez más, sintiendo el calor de su pelaje y el ritmo constante de su respiración. Mañana comenzaría el viaje de vuelta a Colorado, de vuelta a la chica cuya vida había ayudado a sostener. Pero hoy, en este momento, ella les pertenecía a todos. Un puente entre la soledad y la conexión, entre conservar y compartir, entre el amor que se aferra y el amor que deja ir. 3 meses después, Wade Thatcher estaba de pie en su porche envolvente, viendo cómo el amanecer pintaba los picos lejanos con tonos dorados y carmesí. Pero su rutina matutina había cambiado de una forma que habría sorprendido a su yo anterior. En lugar de café en soledad y contemplación silenciosa, esperaba compañía. María llegaría en menos de 1 hora para el desayuno que había estado compartiendo con él 2 veces por semana desde entonces. Emma se llevó a Jasper de vuelta a Colorado. El prado vacío detrás del granero ya no le parecía una herida. Wade lo había convertido en un taller al que Tommy Martínez acudía después del colegio para aprender las técnicas tradicionales de la ganadería, mientras ganaba dinero para la universidad. El joven estaba demostrando ser tan fiable y decidido como Wade había esperado, y sus conversaciones llenaban el aire de la tarde con debates sobre la cría de ganado, la gestión de la tierra y los aspectos empresariales de la ganadería moderna, que le serían muy útiles a Tommy cuando finalmente pusiera en marcha su propio negocio. Wade sacó el reloj de bolsillo con ribetes de plata de su abuelo de su chaleco, notando que el peso familiar ahora se sentía diferente, menos como una carga de legado solitario y más como una conexión con el futuro que estaba ayudando a moldear. Las 6:15, la misma hora a la que se había levantado durante 40 años. Pero la soledad que antes había marcado sus días había sido sustituida por la ilusión, por las relaciones que ahora estructuraban sus semanas. La cafetera seguía funcionando en la cocina, pero María había traído una mezcla superior de su restaurante y Wade había aprendido a apreciar la diferencia. Su presencia en su casa ya no le resultaba extraña ni temporal. Se había ganado su lugar con paciencia, comprensión y ese tipo de compañía fácil que le recordaba a diario por qué Margaret había querido tanto a su prima. Rosa Martínez seguía visitándole 2 veces por semana, pero sus observaciones sobre el carácter de WD habían pasado de ser advertencias preocupadas sobre el aislamiento a comentarios de aprobación sobre su disposición a aceptar el cambio. Ahora eres diferente, le había dicho la semana anterior, de alguna manera más ligero, como si recordaras que la alegría no disminuye con la edad. La transformación no había sido sencilla ni inmediata. Las primeras semanas tras la marcha de Emma habían puesto a prueba la determinación de WDE de formas que no había previsto. El silencio del prado vacío, la ausencia de las rutinas diarias de cuidado de los animales, el regreso a las comidas en soledad, todo ello había puesto de relieve lo mucho que había cambiado. Su breve tiempo con Jasper había cambiado su relación fundamental con la soledad, pero las conexiones que había establecido durante ese mes habían resultado más duraderas de lo que esperaba. La amistad con María se había profundizado hasta convertirse en algo que honraba tanto la memoria de Margaret como la capacidad de WDE para un nuevo amor. El aprendizaje de Domi le había dado a Wade un sentido de propósito que iba más allá del mantenimiento del rancho. Incluso su relación con Miguel había evolucionado, volviéndose menos formal y más genuinamente colaborativa. Lo más importante era que su conexión con Emma y Jasper había continuado a través de llamadas telefónicas regulares, cartas y las fotografías que Emma enviaba, en las que se veían las continuas aventuras de sus animales de terapia en Colorado. Las imágenes revelaban un burro sano y feliz que claramente prosperaba en su papel esencial como compañero médico de Emma, lo que confirmaba que Wade había tomado la decisión correcta, aunque hubiera sido la más difícil. El sonido del Honda Accord de María crujiendo sobre el camino de grava interrumpió la contemplación matutina de WD. Ella salió con el plato cubierto, que se había convertido en un ritual.
junto con el periódico que había recogido en la ciudad y cualquier chisme o noticia de la comunidad que hubiera surgido desde su última visita. Tommy ha sido aceptado en el programa de agricultura de la Universidad Estatal. María lo anunció sin preámbulos, colocando el plato cubierto en la mesa del porche que habían añadido específicamente para sus comidas compartidas. Una beca completa basada en su ensayo sobre prácticas ganaderas sostenibles. Al parecer, citó ampliamente conversaciones con un ganadero local que ha sido su mentor. Wade sintió una oleada de orgullo que le sorprendió por su intensidad. El éxito de Tommy reflejaba bien su relación de mentor, pero más que eso, representaba el tipo de inversión en el futuro que daba sentido a la vida de WDE más allá de la simple acumulación de riqueza o la preservación de la tierra. Es un buen chico, dijo Wade, y aunque el elogio discreto no podía captar su genuino afecto por el decidido joven, algún día será un buen ganadero. Desayunaron en el porche a pesar del frío de marzo, calentados por el café y la conversación distendida que se había desarrollado entre dos personas que comprendían las pérdidas y las esperanzas del otro. María le puso al día sobre el negocio del restaurante, los acontecimientos de la comunidad y los pequeños dramas que les conectaban con la vida de sus vecinos. Wade compartió sus planes para la siembra de primavera, las decisiones sobre la cría de ganado y su creciente participación en la Asociación Local de Ganaderos, que lo había elegido para formar parte de su consejo asesor. Emma llamó anoche, dijo María cuando terminaron de comer. Quería que te dijera que Jasper está muy bien y que la diabetes de Emma se ha estabilizado tanto que sus médicos están reduciendo sus requisitos de control. También dijo que te recordara su visita prevista para este verano. WDE sonrió ante el mensaje indirecto. Apreciaba la consideración de Emma por mantener su conexión, respetando al mismo tiempo el vínculo principal entre la niña y el burro. La visita prevista para el verano sería la tercera desde la reunión, y cada una de ellas había reforzado la idea de WDE de que amar a alguien a veces significaba compartirlo en lugar de poseerlo. Mientras María se preparaba para ir al restaurante a preparar el almuerzo, se detuvo en la puerta de su coche y miró hacia atrás, hacia el rancho que se había convertido en un lugar tan familiar para ella como su propia casa. Margaret estaría orgullosa de ti, dijo simplemente. Siempre creyó que tenías más amor que dar del que sabías qué hacer con él. Tras la partida de María, Wade se dirigió al prado vacío que una vez había albergado a Jasper, pero en lugar de obsesionarse con la pérdida, se encontró planeando mejoras para el taller de Tommy. El espacio que había albergado brevemente a un burro abandonado pronto serviría para apoyar la educación y los sueños de un joven, un tipo diferente de crianza, pero igualmente significativo. De pie allí, bajo la cálida luz del sol de una mañana primaveral en Montana, Wade Thatcher reflexionó sobre las formas inesperadas en que la vida podía cambiar de rumbo. Un viejo ranchero testarudo y un burro no deseado se habían salvado mutuamente, pero no de la forma que ambos esperaban. A veces, el mayor regalo del amor no era conservar lo que se atesoraba, sino aprender a compartirlo con quienes más lo necesitaban. El rancho se sentía diferente ahora, menos como una fortaleza contra el mundo y más como un centro de conexión, un lugar donde la soledad venía a sanarse y donde los corazones testarudos aprendían a amar.